Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Villena, soy secretario tesorero del Movimiento por Estudiantes de Medicina y estoy aquí para dar inicio a la clase en nombre de nuestra directora Melanie Morán y nuestro subdirector Patricio Cepeda, coordinador político Joel Jara y nuestro coordinador académico Aaron Salcedo. Y espero que disfruten la clase. Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a continuar para terminar lo que vimos la clase pasada, que era la fisiología de la ventilación. Algo que en lo que termina la ventilación es en la difusión del gas, ya hacia el oxígeno, hacia el tejido, hacia la circulación sistémica y el dióxido de carbono que proviene de los tejidos del cuerpo hacia el exterior como dióxido de carbono. Esto se lo denomina como hematosis o realmente el nombre propio que deberé usar es intercambio gaseoso. Ahora, lo importante en esto es que tienen que saber que tenemos dos tipos de circulación a nivel pulmonar. La circulación nutricia, que es la sangre que va a irrigar a los tejidos pulmonares, al parénquima pulmonar, al tejido de sostén del pulmón, porque obviamente necesitan ellos también nutrición, y de ello es que pueden seguir funcionando normalmente. De ahí tenemos, esa es la parte nutricia. La parte funcional ya viene propiamente de los alvéolos y los capilares provenientes de la arteria pulmonar y de las venas pulmonares, que son básicamente la parte funcional, que es de dónde va a entrar y dónde va a salir va a entrar el oxígeno y dónde va a salir el dióxido de carbono. Vamos a ver que en parte en lo que voy a dar inicialmente es circulación pulmonar, porque una patología importante que deben conocer es el edema pulmonar. Edema hay varios, desde la nasarca, que es todo un edema en todo el cuerpo, hasta el angioedema, que es facial o localizado, edema de extremidades, edema generalizado. Hay un montón de edemas, pero un edema importante que causa, te puede llevar a la muerte, es el edema pulmonar, porque básicamente te quedas sin respirar, y al no respirar, el cerebro se queda sin oxígeno, y cuando el cerebro se queda sin oxígeno, te vuelves un vegetal, mueres. Entonces es importante conocer cómo circula la sangre dentro del pulmón para ver cuándo hay un edema relacionado al corazón, claro, y cuándo es que hay un intercambio gaseoso. Entonces vamos a ver que de todos los 5 litros de sangre que ustedes tienen en el cuerpo, 450 mililitros lo ocupa el tejido pulmonar, el volumen pulmonar, que se dividen en 70 litros entre los capilares pulmonares. Son capilares, son cosas extremadamente pequeñas, entonces van a ocupar una pequeña cantidad de sangre. Y las arterias y venas pulmonares, que ya son estructuras más grandes, por lo tanto abarcan más sangre. Ese 9% de ahí es el 9% del gasto cardíaco total, que ocupa, porque la respiración ocupa un gasto a nivel metabólico, a nivel cardíaco. Entonces, lo primero que hay que saber, y algo importante de saber, es las presiones, porque recuerden, como les mencionaba en la clase pasada, la fisiología trabaja con presiones, trabaja con presiones, trabaja con volúmenes, trabaja con
con cargas eléctricas, es lo que estudia básicamente la fisiología humana, solo que es aplicada al ser humano. En este caso vamos a tener que la difusión de gases va a empezar desde el corazón derecho. El corazón se divide en dos. Es un solo órgano, pero se divide en dos. El corazón derecho, que es el encargado de resectar sangre rica en dióxido de carbono y enviarla a través de las venas, de las arterias pulmonares hacia los alvéolos para que se oxigenen. Y el corazón izquierdo, que recibe sangre oxigenada proveniente de los alvéolos y la envía a todo el cuerpo. Entonces, ¿cuándo haber un problema? Entonces, ¿dónde empieza la hematosis? Desde el corazón derecho, que envía sangre desoxigenada hacia los alvéolos. Ahora, estos van a tener unas presiones importantes de saber, como son la presión del ventrículo derecho, la presión sistólica. ¿Quién causa la sístole? El ventrículo. El ventrículo se contrae y causa una fuerza de eyección. No sé si hayan aprendido en Fisiología 1, al final de Fisiología 1, la fuerza, cómo funcionan estas presiones, pero es básicamente la presión necesaria que tiene el ventrículo para vencer las válvulas pulmonares, en este caso las arterias pulmonares, para que pase sangre. Entonces la presión que utiliza el ventrículo para ganarle a la presión de las válvulas pulmonares es de 25 milímetros de mercurio. Ahora, las aurículas, yo sé que el llenado ventricular proveniente de las aurículas es un proceso pasivo, pero al final, en el ciclo de la circulación, hay una contracción auricular. Y para que haya una contracción necesita tener una fuerza. Entonces, al menos en la derecha, viene a ser de 0 a 1 milímetro de mercurio. Eso es en cuestión de la presión del ventrículo derecho, que es la fuerza en la que envía la sangre hacia las arterias pulmonares. Si ustedes se dan cuenta, dice presión sistólica de 25 milímetros de mercurio. Se diferencia en el ventrículo derecho, se diferencia a la presión sistólica del ventrículo izquierdo, que es de 120 milímetros de mercurio. ¿Por qué es menos? Porque esta va a enviar sangre solo hacia los capilares de los alvéolos. No va a enviar sangre hacia todo el cuerpo. Disculpen un momento. Entonces, como va a enviar sangre hacia solo a través de la arteria pulmonar, hacia los capilares, para que haya un intercambio gaseoso, no puede ejercer mucha presión, porque si ejerciera más presión, habría trasvasación de líquido, que se lo voy a explicar más adelante, habría edema, habría un montón de patologías, porque supera la supresión. Entonces, como solo es una pequeña parte del organismo, la presión que va a ocupar es poca, a diferencia de la arteria aorta, a diferencia del ventrículo izquierdo, que la fuerza es de 120 milímetros de mercurio, porque ella sí necesita fuerza para enviar sangre a todas las partes del cuerpo. Entonces, tienen que tener en cuenta que la presión del ventrículo derecho y la arteria pulmonar es baja. Ahora, esto de presión arterial media es una fórmula. Normalmente la saben usar los anestesiólogos para tratar en el monitoreo y la fórmula es de presión sistólica más presión diastólica por 2/10. Aquí tenemos las curvas. Si se dan cuenta, la curva de la presión de la aorta es de 120. Se relaja en diástole a 80 y otra vez sube a 120, diástole 80, así mismo. El ventrículo derecho sube y baja las presiones. Ahora, la presión capilar es un poco menos, a ver, tenemos la presión, ya, es un poco menos de la presión diastólica de la arteria pulmonar, que esta sí tiene un poquito más de presión, que es de 8.
que es de 8. Entonces, es una medida de presión que tiene la parte de la red capilar, que ya saben, si esta presión aumentara, el líquido que pasa a través de esto, que es la sangre en este caso, habría trasvasación. ¿Qué es trasvasación? Sale del vaso, empieza a llenarse el líquido intersticial y habría edema. Okay. Ahora, no sé si tienen hasta ahora alguna pregunta sobre presiones, sino para continuar. Otro tema importante sobre la resistencia vascular y efectos que determinan la resistencia vascular primero son efectos de la adrenalina, la noradrenalina, también la conocemos como norepinefrina, la angiotensina 2, es un potente vasoconstrictor, el incremento de endotelina, el aumento de producción de óxido nítrico, la disminución de producción de óxido nítrico. Quieren comprendan algo, miren. Yo tengo una imagen por aquí. Aquí. Tenemos esta imagen aquí. Tenemos el alveolo y el capilar, ¿verdad? Entonces, cuando hay zonas en donde la arteria y el capilar, el alveolo no manda suficiente oxígeno hacia los capilares, va a haber va a haber una disminución de la producción de óxido nítrico. Entonces, si no hay óxido nítrico, no va a haber vasodilatación de los vasos, va a haber un desequilibrio. Lo que se va a empezar, va a haber hipoxia, después va a haber hipoxia tisular. Entonces, al haber hipoxia tisular se va a activar la endotelina, que es un vasoconstrictor. Entonces va a haber vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, va a haber un aumento de la resistencia vascular. Por lo tanto, va a haber un aumento de la presión. Es por eso, chicos, cuando un órgano no está bien, no hay suficiente oxígeno en la sangre, el cuerpo lo responde con una vasoconstricción, porque lo que necesita el cuerpo es que haya oxígeno lo que necesita, sí, el cuerpo es que haya oxígeno en todos los tejidos del cuerpo. Entonces, como para que abarque para todos, encoge el diámetro de la arteria y hace que llegue oxígeno a todas las partes. Es como un mecanismo de defensa. Pero a la larga es malo, porque esta vasoconstricción hace que el corazón izquierdo trabaje de más. Y un corazón izquierdo que trabaja de más va a empezar a fallar, va a tener una insuficiencia, va a aumentar su gasto cardíaco, va a aumentar la resistencia y va a haber un daño. Otro factor que aumenta la resistencia vascular es la angiotensina 2. Angiotensina 2 que tienen que haberla escuchado, que esta se empieza a formar desde la mácula densa y las células yuxtaglomerulares. Estas se forma la angiotensina 1, va hacia la renina. Junto con la renina se va a formar hacia el hígado, se transforma en angiotensina 1, llega a los pulmones y por acción de la enzima convertidora de angiotensina, pasa a ser angiotensina 2 y esta se convierte en un potente vasoconstrictor, que también es malo porque si aumentan las presiones del cuerpo, el cuerpo trabaja más e incluso ese exceso de presión va a hacer que haya trasvasación de líquido y pues que va a haber edema. En este caso, edema pulmonar. ¿Por qué va a haber edema pulmonar? Se los explico. Hay unas fuerzas que ejercen entre que salga el líquido del vaso, este es el espacio intersticial, y regrese el líquido al vaso. Se denominan las fuerzas de Starling. Tenemos la presión hidrostática, que es la que hace que salga el líquido. Y la presión coloidosmótica o presión oncótica, que la causan las proteínas del espacio intersticial, que hace que no salga líquido. Entonces, esto es una resta de entre
la cantidad de líquido que sale, que es de 29, sumado con fuerza capilar, coloidal osmótica, etcétera, es 29. Y la fuerza que regresa el líquido a los vasos es de 28, teniendo una diferencia de 1. Por lo tanto, siempre va a haber líquido saliendo de los vasos. Ustedes dirán, si siempre hay líquido saliendo de los vasos sanguíneos, ¿por qué no estamos hinchados? Porque no hay edema, porque el edema es cuando se acumula líquido en los espacios intersticiales, o sea, fuera de los vasos sanguíneos. Es para eso que hay un mecanismo compensatorio, que son los vasos linfáticos. Recuerden que los vasos linfáticos son vasos auxiliares. Son vasos auxiliares para la digestión, son vasos auxiliares para la inmunidad y son vasos auxiliares para la circulación. Para ese exceso de líquido se va por los vasos linfáticos. Entonces, como se va por los vasos linfáticos, aquí no ha pasado nada. Pero pueden haber factores que causen que ese líquido se empiece a acumular y acumular y acumular hasta que haya un edema. En este caso nos estamos refiriendo al edema pulmonar porque es un edema grave para que un paciente deje de respirar y puede llegar a la muerte. Entonces, entre los factores que tenemos son que haya demasiada presión. Entonces, como hay demasiada presión, empieza a salir líquido más de lo que los vasos linfáticos pueden regresar. Entonces, se va a empezar a ver un edema. ¿Cuándo sucede esto? El corazón izquierdo, muy aparte que te causa disnea, su insuficiencia causa disnea, causa edema pulmonar porque más relacionado está con las válvulas. La válvula mitral, que es el del lado izquierdo. Cuando la válvula hay estenosis, llega sangre de las venas pulmonares, una gran cantidad de sangre, pero no llega a pasar todo hacia el ventrículo. Entonces lo que se contrae la aurícula izquierda, parte de esa sangre se regresa por donde vino. Entonces se empieza a acumular sangre hasta que sobrepasa la presión hidrostática, entonces sale ese líquido del vaso hacia el exterior. Ahora, eso es en una. Cuando la válvula es insuficiente, no se logra cerrar, entonces cuando el ventrículo se contrae, regresa sangre, manda sangre por la aorta y regresa sangre por la aurícula misma. Entonces se empieza a regresar y el mismo proceso. Aumenta la presión capilar, empieza a salir líquido en los espacios intersticiales, edema pulmonar. Otro factor es que haya una insuficiencia de los vasos linfáticos, entonces, o haya un impedimento de los vasos linfáticos que no permita que haya un proceso compensatorio normal para que no se acumulen líquidos. Recuerden que los vasos linfáticos son los que se llevan ese líquido que sale de regreso a los vasos, regreso al corazón. Pero los vasos linfáticos drenan en el corazón derecho. Bueno, las presiones ya se los mencioné. ¿Qué causa esto? Una insuficiencia cardíaca izquierda, como se los mencionaba. O en específico las valvulopatías. Una valvulopatía estenótica, una valvulopatía de insuficiencia. ¿De cuál válvula? La mitral. Porque el corazón izquierdo causa edema pulmonar. El corazón derecho causa edema del resto del cuerpo. Causa edema de las extremidades, causa hepatomegalia por el reflujo hepatoyugular, puede causar ingurgitación yugular en el lado derecho, porque esos órganos están en relación al lado derecho. Pero en el lado izquierdo te va a causar edema pulmonar. Otra causa que te puede causar un problema es que haya daño de las membranas alveolo capilar por alguna infección, neumonía o sustancias químicas. Es común que las neumonías son como que una patología localizada, entonces va a causar que haya fuga de líquidos y te puede llevar a un edema pulmonar. Entonces recuerden, el edema pulmonar se causa. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática sobrepasa lo normal y empieza a enviar líquido fuera de los vasos. Y tanto que los vasos linfáticos no pueden compensar ese exceso de líquido. O las infecciones como neumonía o inhalación de sustancias tóxicas. ¿Ok?
No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora sobre edema. Ahora, una vez comprendemos la cuestión de los vasos, recuerden, es importante porque esto afecta la respiración ¿cómo se dice? Altera el intercambio gaseoso, porque si yo me lleno de líquido por el edema, si hay líquido, no va a haber intercambio gaseoso, porque los gases no van a poder entrar ni salir. Entonces es importante saber eso. Ahora, se dice, yo lo mencioné esto en la clase pasada, que el intercambio entre el aire, la frecuencia respiratoria normal, las veces normales que una persona respirar es de 12 a 16 veces por minuto. Entonces se dice que después de 16 respiraciones, has hecho casi todo el volumen respiratorio total, que es más o menos 5,5 litros de aire. No es todo el aire que has inspirado, pero ya más o menos en 1 minuto has hecho toda una vuelta de respiración. O sea, todo el aire que respiraste lo sacaste. Es importante esto saber porque aquí hay dos espacios que yo también los mencioné, el espacio muerto anatómico junto con el espacio muerto fisiológico. ¿Cuál nos importa más aquí? En cuestión el espacio muerto anatómico, sabemos que es el espacio que se encuentra en las vías aéreas, desde la tráquea hasta los bronquios principales, de 150 mililitros de aire, que es un aire que no hace intercambio gaseoso. Y tenemos el espacio muerto fisiológico, que es importante conocerlo porque son los alvéolos en donde no les llegan capilares y no hay intercambio gaseoso. ¿Dónde encontramos este tipo de alvéolos que no le llegan vasos y no hay intercambio gaseoso? En las zonas de West. Las zonas de West son 3. Zona 1, zona 2, zona 3. En el ápex es donde hay más aire, porque recuerden que el aire tiende a subir. Los líquidos bajan, pero el aire sube. Entonces, ¿cuál parte de su zona pulmonar está más ventilada? Es el ápex, donde más hay oxígeno. Por eso es que la tuberculosis, que es una bacteria aeróbica, se instala ahí, en el ápex, porque es donde hay más oxígeno. Pero al tener más oxígeno, no le llega la suficiente vascularidad. Entonces, al no llegar la suficiente vascularidad, no hay intercambio gaseoso. Pero hay otras dos zonas, como son la zona 2 y la zona 3, que es más o menos entre la parte de la bifurcación de los vasos, la ramificación de los bronquios segmentarios y las bases, en donde sí hay intercambio gaseoso, sí llegan vasos sanguíneos, sí llegan capilares sanguíneos y sí va a haber intercambio gaseoso. Por lo tanto, sí hay hematosis. ¿Para qué me sirve saber estas zonas de West? Es importante porque primero nos damos cuenta que en las partes donde hay intercambio gaseoso es donde patologías pueden causar problemas. En este caso tenemos en la zona de West número 3, donde puede haber daño en el alvéolo, donde se sabe asentar líquido, porque si se llena el líquido del pulmón, ¿dónde creen que va a ir ese líquido? Hacia la base. Entonces no va a permitir que haya intercambio gaseoso. Entonces es importante saber las zonas de West. Ahora, aparte de las zonas de West, tenemos otro factor para el intercambio gaseoso, que es la física y la difusión de los gases. ¿Qué es esto? Significa la capacidad que tiene un gas de atravesar desde el vaso sanguíneo, desde el capilar sanguíneo hacia el alvéolo y viceversa. Eso lo vamos a ver aquí en las presiones de los gases. Si se dan cuenta, el oxígeno dice que es de 0.024. El dióxido de carbono es de 0.57. El monóxido de 0.018, el nitrógeno de 0.02 y el helio de 0.08. De todos estos, el que más capacidad soluble tiene es el dióxido de carbono. Es por eso que en zonas como la zona 1 o la zona 2, en donde el capilar está, pero está un poco alejado del alvéolo,
donde va a haber más intercambio de dióxido de carbono que entrada de oxígeno. ¿Cómo funciona esto? Ustedes se preguntarán. Aquí tengo la siguiente forma. Bueno, anoten hasta mientras esto. El dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno. Ya se los voy a explicar más adelante con otras imágenes. ¿Ya? Hasta mientras hay que ir viendo el factor importante de la presión de vapor de agua. ¿A mí qué me sirve de que el aire sea humidificado? En la clase anterior yo también había mencionado que hay 3 factores para la adecuación del aire, que es la que se caliente, que se humidifique y que se filtre. Todo eso hace las vías aéreas superiores. El aire se calienta hasta 37 grados, que es la temperatura corporal normal, se humidifica y esa humedad causa un vapor de agua. ¿Para qué me sirve este vapor de agua? Que el aire esté humidificado, permite que haya una difusión correcta de los gases a través de la membrana. Eso es lo importante de que el aire sea humidificado, de que hay una filtración que va a permitir que entre y salga los gases de forma correcta. Es por esto que tiene que estar humidificado. El espacio, va a haber factores en la membrana, tanto capilar como alveolar, que no va a permitir que haya una difusión normal. Por eso es que para que haya una difusión normal tiene que haber primero solubilidad del gas, que ya sabemos que el dióxido de carbono es más soluble. El área, o sea, la zona en donde va a haber un intercambio gaseoso. Sabemos que en la zona 1 de West no, sino en la zona 2 y en la zona 3. La distancia entre el alveolo y el vaso. El tamaño de la molécula, en este caso el dióxido de carbono y el oxígeno, y la temperatura. Si hace más frío, no va a haber una correcta intercambio gaseoso. Por eso es que se debe calentar el aire. Específicamente a 37 grados, que es lo normal. Es un aire que no quema, ni tampoco un aire frío. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a ver la barrera hematogaseosa y su importancia. ¿Cuál es su importancia? El grosor de la membrana. Tenemos el neumocito tipo 1, tenemos el surfactante, tenemos la membrana basal, el espacio alveolo capilar, la membrana basal del vaso y el endotelio formado por células planas. Primero tenemos que darnos cuenta que el coeficiente de difusión del gas, sabemos que el dióxido de carbono difunde mejor que el oxígeno, 20 veces más te menciona Gaito. Las presiones que ejerce un gas de un lado y las presiones que ejerce un gas del otro lado. El grosor de la membrana. Si aquí hay, supongamos que hay edema, esto se llena de líquido, el grosor de la membrana va a aumentar, entonces ese líquido no va a permitir que ni entre ni salga aire. El área superficial de la membrana, que haya capilares alrededor de la membrana alveolar para que haya difusión. ¿Ok? Entonces, recordatorio rápido. Grosor de la membrana. Que el alveolo esté con capilares para que haya un intercambio gaseoso. Saberse que el dióxido de carbono difunde mejor que el oxígeno. Y las presiones de cada uno. Nos menciona que la presión de dióxido de carbono del alveolo es de 140 milímetros de mercurio. Pero dentro de la vena pulmonar, dentro de la arteria pulmonar, el capilar pulmonar arterial es de 40 milímetros de mercurio. Yo no sé si ustedes se hayan unido a la clase de difusión que yo di el jueves pasado, en donde yo explicaba que la difusión es pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Entonces, ¿dónde hay mayor concentración de presión? En el lado alveolar, del oxígeno. ¿Y dónde hay menor concentración? En el lado capilar. Entonces, ¿qué va a hacer? La presión le gana a los 40 milímetros de mercurio y atraviesa la membrana y va directo a las venas pulmonares. Esto en cuestión del oxígeno. Viene, recuerden, 140 y acá es 40. La diferencia es abismal, es de básicamente 64 milímetros de mercurio. ¿Por qué es necesario esto? Porque el oxígeno no es muy soluble.
Entonces necesita bastante presión para que pase. Mientras que el dióxido de carbono es totalmente diferente. Miren, la diferencia es de 5 milímetros de mercurio. Y tenemos que la presión parcial del dióxido de carbono en el alveolo es de 40 milímetros de mercurio. Y en el lado capilar arteriolar pulmonar es de 45. Entonces, ¿hacia dónde va a difundir? Como es una difusión, va a pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Eso es física común, fisiología común en el cuerpo. Todo va a buscar pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración para que haya una homeostasis del cuerpo. Entonces, pasa el dióxido de carbono por aquí y como aquí hay un cambio de presión, entonces sale. El dióxido de carbono tiende a salir y se va hacia el resto. Entonces ya el resto del cuerpo disminuye incluso la presión. Esto ya es sangre oxigenada. Ahora, hay una característica importante, aquí tengo un corazón por aquí. Sí tengo un corazón por aquí. A ver. Miren, una vez que sabemos esto, ¿verdad? Que la presión del oxígeno es de 140 milímetros de mercurio en el lado alveolar y que en el lado capilar es de 40, vemos que pasa de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, va a pasar el oxígeno. Pero como el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno, ese no tiene problema. No necesita tanta presión. Solo con un 5 milímetros de mercurio de presión, él sale sin ningún problema. No causa problema en cuestión de la difusión el dióxido de carbono. Ahora, para terminar, chicos, hay algo denominado cortocircuito fisiológico. Clayton te menciona que hay un problema entre perfusión y ventilación, que a veces parte del espacio muerto fisiológico no deja que se perfunda la sangre y no haya una oxigenación normal. Pero realmente lo más resaltante en el cortocircuito fisiológico es que hay vasos provenientes de los tejidos pulmonares, de venas pulmonares, que drenan directamente hacia el ventrículo, perdón, hacia la aurícula izquierda. Ellas no van a la aurícula derecha, ellas van a la aurícula izquierda, que también son venas. Entonces, ellas como drenan directamente su sangre, no es mucha, pero drenan sangre en la aurícula izquierda, le disminuyen la oxigenación, la presión de oxígeno a la sangre. Es por eso que por eso que la presión parcial de la aorta, de oxígeno de la aorta, ha disminuido, ya no es 104, como fue antes de llegar a la aurícula izquierda, sino que ha disminuido a 94. ¿Por qué? Por esa sangre desoxigenada que ha entrado en la aurícula. Por eso cuando ella pasa de la aurícula al ventrículo izquierdo, después a la aorta, ha disminuido su presión. Es por eso también que nosotros saturamos normalmente 97. No podemos saturar al 100 en un estado normal por el cortocircuito fisiológico. Esos 3% de desoxigenación que tenemos, que es normal, es por causa del cortocircuito fisiológico, por esa sangre mezclada que tenemos en la aurícula izquierda. ¿Ya? Pero en general, quiero que comprendan que el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno, que la presión en el alveolo es mayor que el vaso, por eso es que atraviesa el oxígeno con facilidad, porque es una presión alta, y el dióxido de carbono es una presión baja. Y esto es hematosis, chicos. El momento que esto atraviesa del alveolo al capilar y se va hacia la aurícula izquierda, y también el dióxido de carbono sale del capilar al alveolo y se va hacia el exterior, ese intercambio de gases es lo que se denomina hematosis o intercambio gaseoso, que es importante para que usted respire y haya perfusión en todos los cuerpos, en todos los tejidos, para que las células no se mueran, para que el cerebro funcione con normalidad. Por eso es que la respiración es importante. Que usted comprenda por qué el paciente no se pone azul,
¿Por qué el paciente no me está respirando? Entonces, ustedes lo van aprendiendo poco a poco, hasta que aprendan cómo funcionan las patologías. Pero para que aprendan cómo funcionan las patologías, deben saber cómo funcionan fisiológicamente. Si mi paciente no me está oxigenando bien, tiene que tener un problema, pues tiene que tener alguna infección respiratoria que me está causando líquido en los alvéolos y por lo tanto no va a haber intercambio gaseoso. Puede ser que le esté fallando el corazón izquierdo y hay edema, no me está respirando. Alguna infección bacteriana, entonces ¿cómo se llama? Es importante conocer que si hay una alteración aquí, esto no va a haber. Va a haber intercambio del uno con el otro, desde el alveolo al capilar y del capilar al alveolo. ¿Ok? Y recuerden, el 97% de que te sale en el oxímetro es porque parte de la sangre desoxigenada de las venas que recogen del tejido pulmonar van directo a la aurícula izquierda. No pasan por esta barrera hematogaseosa. Entonces no tienen una oxigenación. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. Si no, nos quedamos hasta aquí, chicos. La clase va a ser, bueno, aquí terminamos la tutoría de Fisiología 2. Espero que les haya gustado. Agradezco a los que han entrado a la reunión y que tengan éxito en su, bueno, falta un mes, pero que tengan éxito en su nuevo semestre. Fisiología es difícil, pero bonita e importante. Así que espero que tengan éxito, chicos. Gracias. Muchas gracias a ti, Ulises, por tu cátedra. Igualmente espero que cada uno de ustedes haya disfrutado de la clase y pues hayan adquirido nuevos conocimientos para su nuevo semestre. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.